Este es el trabajo que van a entregar, ¿sí? Recuerden que es el trabajo número 9, ¿ok? O sea que el nombre del trabajo es el apellido de ustedes, seguido de TP9. Tienen tiempo hasta el miércoles 9 de septiembre para entregar. Vamos a empezar a ver este ejercicio. Lo primero que van a hacer es abrir el archivo base, ¿ok? Este es el archivo base que van a abrir. Quiero explicar una cosa antes de esto, por favor, que es importantísimo. Hay personas que no saben descargar el archivo. Cuidado, en Classroom yo les entrego un archivo de Excel. Cuando le hacen clic al archivo, ¿ok? Ustedes tienen que descargarlo primero. Es decir, que le hacen clic, se va a abrir el archivo de Excel, y luego tienen que ir a Archivo, Descargar y elegir la opción Descargar como Excel, te dice varias opciones, vos elegís Descargar como Excel, se descarga en tu computadora y trabajas con ese archivo descargado. ¿Estamos? Cuidado, porque este curso, el otro día, lo que hizo fue trabajar sobre el archivo que yo les di. Cuidado, hay que descargarlo, ¿sí? A partir de ahora yo los voy a bloquear siempre, así que ya no van a poder hacer más eso, pero tengan en cuenta, por favor, que hay que trabajar sobre el archivo descargado. Eso, por favor, es importante. Bien, si alguien tiene duda de eso, me escribe por privado en el blog. Comencemos. Una vez que hemos abierto el archivo que se llama planilla base del ejercicio 9, es este que les estoy por mostrar ahora, este que están viendo aquí, vamos a empezar a leer las consignas. Dice así: a la hoja 1, cambiarle el nombre de la etiqueta por la palabra restó y cambiarle el color a violeta, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, a la hoja 1, fíjense la etiqueta que se encuentra ahí abajo, botón derecho, y vamos a elegir cambiar nombre, ¿sí? Para ponerle el nombre restó, y vamos a elegir colocarle un color violeta, ¿sí? O sea, botón derecho, color violeta, ¿sí? Bien, cualquier violeta no hay problema. Bien, una vez entonces que hayamos hecho la consigna 1, vamos a la siguiente. Dice así: mostrar la columna A. Mostrar la columna A. Prestemos atención. Como verán, el Excel arranca en la columna B. O sea que la columna A no la estamos viendo. Para hacer eso, fíjense cómo se hace. Miren, primero lo voy a hacer aquí para que lo vean. Vamos a hacer lo siguiente. La columna C, me voy a acercar un poco para los que tienen celular. La columna C, le voy a hacer clic y le voy a poner, miren el mouse, está sobre la C, sobre la letra C. Hago botón derecho y voy a poner ocultar. Es decir, primero la voy a ocultar. Es para que aprendan cómo se hace. Pero, atención, lo que nos pide ahora es mostrar. ¿Qué es lo que hago? Para mostrar una columna oculta, debo seleccionar la columna anterior y la columna posterior. Entonces, me paro sobre la B, presiono y selecciono la B y la D. Entonces, si yo selecciono la columna anterior y posterior y coloco el mouse en la parte del nombre de la columna, hago clic con el botón derecho y ahí me va a dar la opción mostrar. Y fíjense cómo se muestra la columna C, ¿sí? Entonces, cada vez que yo quiero mostrar una columna, debo seleccionar la anterior y la posterior. Ahora, prestemos atención. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, yo tengo la posterior, ¿sí? Yo tengo que mostrar la columna A. Por lo tanto, no tengo columna anterior, tengo solo la posterior. Pero debo seleccionar la columna de los números. La columna de los números es la columna anterior. Entonces, miren cómo hago. Selecciono la B y arrastro con el mouse hacia la columna de los números. Fíjense que se seleccionó los números y la columna B. Hago clic con el botón derecho sobre la letra B larga, o al lado, botón derecho, y pongo mostrar. Y ahí se mostró la columna A. ¿Sí? Bien. Seguimos. Recuerden, si alguien tiene una duda, abre el micrófono y me lo pregunta. Déjenme ver si quiere entrar. Parece que quiere entrar alguien. Ahí está la puerta. Ahí estamos. Bueno. Seguimos entonces. Vamos entonces ahora a hacer el punto 3. Dice, insertar una fila por encima de los títulos y agregar, fíjense, el modelo se los muestra,
es la fila violeta que ven acá. Agregar el texto, sitio gastronomía argentina, y pueden copiar y pegar. La fila 1 deberá tener las celdas combinadas, centradas, desde la columna A hasta la columna O. Y debe tener un alto de 40 puntos. Color violeta, Arial Black, de 25, negrita, blanco. Bien. Vamos entonces a hacer todo eso. Prestemos atención. Primero inserto la fila superior. ¿Cómo se hace? Selecciono la fila 1, o sea, me paro sobre el 1 y hago clic con el botón izquierdo, luego hago clic con el botón derecho y elijo insertar y se inserta una fila. Esta fila tiene un ancho de 40 puntos. Entonces, me paro sobre el 1, botón derecho, altura de la fila y le coloco 40 puntos. A su vez, dice que de la celda A hasta la O, vamos a ir de la A a la O, fíjense que me voy a achicar para que sea más fácil, ahí está, de la A a la O, dice que tiene que estar combinado, que debe ser de color violeta el relleno, ¿sí? Que la letra debe ser Arial Black, el tamaño debe ser de 40 puntos, ¿sí? Y que el color de la letra debe ser blanco. Muy bien, ahí vamos a escribir el texto. Gastronomía argentina. Me voy a acercar para que lo puedan ver, las personas sobre todo que tienen celu, así pueden verlo más de cerquita. Muy bien, ahí tenemos entonces gastronomía argentina. ¿Sí? Perfecto. Déjenme ver si le puse bien los 40 puntos. 40 puntos, sí, perfecto. Muy bien. Esto entonces para que quede combinado, vamos a centrarlo, ¿sí? En los dos ejes, vamos a centrarlo para que quede el título listo. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Dice, la columna H tendrá formato moneda y la columna I tendrá formato fecha corta. Recordemos eso. Recordemos que cada celda, ¿sí? Podía tener un formato específico. Entonces, por ejemplo, prestemos atención, fíjense, que la columna promedio, ¿sí? Debe tener formato moneda. Entonces, selecciono este texto, ¿ok? Y le pongo formato moneda. Estos números podían ser cualquier cosa. Entonces yo le voy a decir qué es lo que son. Ese número es moneda. Entonces le pongo formato moneda. Y luego recuerden de elegir la opción peso argentino. ¿Bien? Muy bien. Al lado dice que, donde dice fecha de relevamiento, dice que la opción es fecha corta, o sea que el formato es fecha corta. ¿Sí? Atiendan una cosa que les quiero enseñar. ¿Cómo hacemos para seleccionar toda una columna? Fíjense cómo hizo el profe. Atención, miren, selecciona una celda y si ustedes presionan la tecla Shift y la tecla Control y al mismo tiempo presionan la flechita para abajo, clic y se selecciona toda la columna de una sola vez. Shift más Control más la flecha para abajo. Al seleccionarse toda la columna, yo ahora le voy a poner fecha, formato, fecha, corta. ¿Bien? Muy bien, sigamos. Dice ahora, dice consignas. La siguiente clave para cada resto, la misma, se logra de la siguiente manera. Vamos a hacer ahora, ¿sí? Una combinación de contenido de celdas. Acuérdense que yo les había enseñado una función que se llama concatenar. Concatenar nos permitía poder unir contenido de celdas. Pero a su vez, fíjense que les pide la primera letra de la columna descuento, las 3 primeras letras de la columna provincia. También habíamos visto una función que se llama izquierda, la función izquierda y la función derecha, que lo que hacía era tomar las primeras letras, o sea, hacia la izquierda, o las últimas letras, o sea, la función derecha, de una palabra. Entonces,
¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la función concatenar y además vamos a usar la función izquierda, ¿sí? Porque nos está pidiendo la primera letra, las tres primeras letras, ¿sí? Vamos entonces. Primera letra, vamos a ir a clave del resto, la primera columna, doble clic, y comenzamos. Igual, concatenar. Bien. Abrimos paréntesis. Lo primero que me pide es, fíjense, la consigna dice la primera letra de la columna descuento. La primera letra de la columna descuento. O sea, de la columna, fíjense, es la columna L. La primera letra sería la C de contado, ¿ven? Entonces, ¿cómo hacemos la primera letra? Con la función izquierda. Ponía izquierda, abro paréntesis, selecciono la primera celda de la columna de descuento, ¿sí? Y a esa celda le digo que solamente quiero la primera letra, o sea, le pongo un 1. Bien, sigamos, punto y coma para continuar. Sigamos, dice ahora, quiero que pongas la opinión, que es la columna K. Muy bien, la opinión. No me dice la primera letra, la segunda, me dice la opinión. Entonces selecciono la opinión directamente. Me voy a la opinión y hago clic en opinión, ¿sí? Recuerden que como estoy trabajando en la primera fila, todas las celdas que elijan son de la primera fila. Muy bien. Opinión, punto y coma. ¿Qué pide a continuación? Dice, quiero que vaya un guión, un guión. Acuérdense que para colocar una palabra, un signo, etcétera, debía colocarlo entre comillas. Entonces, para colocar el guión, voy a colocar comillas. ¿Bien? Muy bien. Punto y coma, seguimos. ¿Qué me pide por último? Por último me dice las tres primeras letras de la provincia. Las tres primeras letras, si son primeras letras, es la palabra izquierda, función izquierda. Abro paréntesis y le digo, mira, de la provincia, punto y coma, solo quiero las tres primeras letras. ¿Listo? Cerramos la función concatenar y apretamos Enter. Muy bien, listo nuestro código. Para obtenerlo en el resto, arrastro hacia abajo. ¿Bien? Muy bien, seguimos con la siguiente función. Dice ahora, en la columna M deberá aparecer, en la columna M deberá aparecer el porcentaje de descuento, sabiendo que si el descuento, ¿sí?, aparece la palabra ninguno, será del 0%. Y si no, el descuento será del 10%. Bien, vamos entonces. En la columna M, vamos a la columna M. Muy bien, vamos a ver el descuento. Ahora sí, atención con esto. Dice que el porcentaje del descuento va a depender de la palabra que aparezca aquí, que aparezca en la columna L, ¿ok? Si aparece la palabra ninguno, tiene un 0% de descuento. Si aparece otra palabra, tiene un 10% de descuento. Entonces, yo le digo, sí, abro paréntesis, si en esta celda, en la celda L3, es igual a la palabra ninguno, pero presten atención, en lugar de escribir la palabra ninguno, voy a seleccionar la palabra ninguno. Así me evito escribir. Es nada más una cuestión de ahorro de tiempo. Hago clic en ninguno, ¿ok? Pero para que ninguno quede quieto y no se mueva, voy a fijar esa celda con F4 para que se le coloque el signo pesos, que significa siempre. Entonces, siempre tiene que ser igual a ninguno. Entonces, si L3 es igual a ninguno, punto y coma, yo le hago un descuento del 0%. Un descuento del 0%. ¿Qué significa un descuento del 0%? Nada. O sea que no le hago nada. ¿Sí? Entonces, el precio, fíjense, el promedio por persona, queda igual. Queda igualito porque no tiene descuento. Punto y coma. En cambio, si no aparece la palabra ninguno, al promedio, ahora sí le hago un descuento, signo menos, del 10%. ¿Cómo se saca un porcentaje? Celda por porcentaje. ¿Estamos?
Entonces, si es igual a ninguno, me aparece el precio como está, y si no, al precio le hago un descuento del 10%. Muy bien. 360, se hizo un descuento, el 10% de 400 es 40. Se hizo un descuento. ¿Por qué? Porque acá no dice ninguno. En cambio, miren, miren si sigo. Acá dice ninguno. Como dice ninguno, el precio es el mismo. 760, 760. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Bien? Poder comprender, entonces, la consigna es importantísima. Muy bien. Seguimos. Cuando es una duda, por favor, abren el micrófono y me pregunten. Seguimos ahora. Presten atención. Esto que voy a enseñarles ahora es algo nuevo, o sea que nunca lo hemos visto. Así que presten mucha atención. Dice así, en la columna N deberá aparecer el valor lógico verdadero, o sea, deberá aparecer la palabra verdadera, la palabra verdadera. Si se cumplen las siguientes condiciones. Y fíjense que nos ponen 3 condiciones. Que la reserva debe ser un sí, que el descuento debe ser la palabra contado, y que el promedio debe ser mayor a 700. Se nos pone 3 consignas, o sea, 3 criterios para poder hacer que aparezca la palabra verdadera. Cuando te piden en la consigna que aparezca la palabra verdadero o la palabra falso, cuando te piden que el resultado de una palabra sea o la palabra verdadero o la palabra falso, siempre la función va a ser la función la función i o la función o. Se llama i o si no o. Ahora les voy a explicar cuándo es i y cuándo es o. En este caso, la consigna pide que usen la función i. Miren qué sencillo que es. Simplemente se escribe la i. Espérense que voy a ir más cerquita porque quiero que la vean bien los que tienen celular. Ahí está. Fíjense qué sencillo, miren. Simplemente se pone la i, abro paréntesis, y adentro de ese paréntesis van los criterios. Nada más. Van las condiciones que yo quiero poner. ¿Ok? Es muy sencillo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Repasemos. La primera. Dice que la reserva debe ser un sí. La reserva debe ser un sí. Busquemos dónde está la reserva. Ahí está, la reserva. La reserva, o sea, esa celda, debe ser igual, ¿sí?, a la palabra sí. Debe ser igual a sí. Punto y coma. Sigamos. Otro criterio. El otro dice que la reserva, no, perdón, que el descuento debe ser la palabra contado. Que el descuento debe ser igual a la palabra contado. ¿Sí? Ese es el segundo criterio. Vamos con el tercero. El tercero dice que el promedio por persona debe ser mayor a 700. Que el promedio por persona, espérense que lo busco, ahí está, que el promedio por persona debe ser mayor, vamos, doble clic porque se me fue, punto y coma, vamos de vuelta, que el promedio por persona debe ser mayor, ¿sí? Ahí puse menor, debe ser mayor a 700, 700, ¿ok? Fíjense que ahí están los 3 criterios. Entonces, dice la función que aparecerá la palabra verdadero si esos 3 criterios se cumplen, ¿sí? Que en J3 aparezca el sí, que en L3 aparezca la palabra contado, y que H3 sea mayor a 700. Aprieto Enter, y aparece la palabra falso. ¿Por qué aparece falso? Y porque no se cumplen todas las condiciones. Acá dice contado sí, pero acá tendría que decir un sí, y dice no. Por lo tanto, al no cumplirse todas las condiciones, y encima este valor debe ser mayor a 700, y no lo es. Eso hace de que, por esa razón, no aparezca la palabra verdadero. ¿Ok? En cambio, arrastro un poquito más para ver si aparece alguna. Acá apareció una. ¿Sí? ¿Por qué apareció? Y porque seguramente acá dice contado, acá dice que sí, y el valor es mayor a 700. ¿Sí? Que sí lo es, 750. Entonces, eso hace que aparezca un resultado o el otro. Muy bien. Atención con esto que voy a explicar ahora, por favor, presten mucha atención. Acabamos de ver la función
I. ¿Qué exige la función I? La función I exige que se cumplan las tres condiciones, o sea, todas las condiciones, para que aparezca la palabra verdadera. En cambio, hay una función que se llama O. Si yo en lugar de poner una I pongo una O, ¿sí? La O me está diciendo que no me exige todas las condiciones. Con que se cumpla una condición, basta y sobra para que aparezca la palabra verdadera. Entonces, miren, aparece la palabra verdadera. ¿Por qué? Si no se cumplen las tres condiciones. Porque no hay problema. Porque la función O solo te exige que se cumpla una. ¿Ok? Y ya acá estoy viendo que una se cumple. Miren, tiene que ser igual a la palabra contado y la palabra contado está. O sea que, cuando usamos la O, significa que alguna de las condiciones se debe cumplir. Yo siempre le digo a los chicos que se acuerden de esta manera. Miren, la I dice que se tiene que cumplir la primera condición y la segunda y la tercera y la cuarta, ¿sí? En cambio, la O dice que se tiene que cumplir la primera condición o la segunda o la tercera o la cuarta, ¿eh? Entonces, cuando ustedes leen la función de esta manera, como lo estoy haciendo yo, se dan cuenta que hay una diferencia entre I y O. ¿Bien? Muy bien. Vamos a dejar la I porque acá debe ir con I. Muy bien. Y luego la arrastran, por supuesto, hasta el final. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Dice ahora, estas son funciones que ya conocen ahora, miren. Dice, contar la cantidad total de restaurantes por provincia. Contar la cantidad total de restaurantes. Pero cuidado, por provincia. Entonces, atención con eso. Yo debo contar, fíjense, aquí me pide que coloque el resultado de cuántos restaurantes son de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a ir a donde dice provincia y voy a contar cuántas veces aparece la palabra Buenos Aires. ¿Sí? Bien, acá dice provincia, te voy a contar cuántas veces aparece la palabra Buenos Aires, ¿ok? Para eso usábamos la función contar.si. Igual, contar.si, abrían paréntesis y le decían, bueno, mira, de todas estas provincias, todas que están acá, yo solo quiero que me cuentes Buenos Aires. De todas esas, solo quiero que me cuentes Buenos Aires. Punto y coma. En lugar de escribir la palabra Buenos Aires, miren lo que voy a hacer. Selecciono la palabra Buenos Aires que ya está escrita acá, directamente. Y cierro el paréntesis. Entonces me dice, bueno, de Buenos Aires hay 14, ¿sí? Restaurantes. Y si yo arrastro, fíjense, presten atención, cuidado, ¿qué sucede? El rango se corrió. Así que cuidado con eso, ¿sí? La ciudad cambió, lo cual está perfecto. En lugar de ser Buenos Aires, ahora es Cava. Eso está perfecto. Pero aquí el rango cambió. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Recomiendo que cuando hagan el rango de provincias, le pongan F4. ¿Para qué? Para que la celda quede fijada. Entonces, el rango queda siempre quieto, siempre queda el mismo, se repite. Y cambia el nombre de la provincia. Entonces, miren ahora lo que va a suceder. ¿Sí? Fíjense, Cava, aquí el rango se sigue manteniendo. C3, C95, miren acá. C3, C95, ¿sí? Se sigue manteniendo. ¿Y quién cambia? Cambia el nombre de la provincia. ¿Bien? Muy bien. Sigamos. Dice ahora, en la columna Q, contar la cantidad total de restaurantes. Eso es fácil, es una suma común y corriente. Sigamos. En la columna R, calcular el porcentaje, presten atención, esto yo lo expliqué una vez, una clase, hay un video sobre esto, pero igualmente lo voy a volver a explicar ahora. Presten atención, dice, calcular el porcentaje de cada provincia sobre el total, ¿sí? Que se obtuvo en R16, ¿ok? Con formato porcentaje y dos decimales. Atención ahora, cuando yo tengo que calcular un porcentaje respecto a un total, ustedes vieron en matemática una función que se llama, un cálculo que se llama regla de proporción, ¿sí? La regla de proporción.
Entonces, ¿qué es lo que yo decía? Presten atención. Yo tengo el total, vamos a sumar todo esto, ¿ok? Voy a usar el botón autosuma para que sume automáticamente. Listo. Atención con esto. Yo sé que los 93 restaurantes, me voy a acercar un poquito para los que tienen celular. Yo sé que los 93 restaurantes son el 100%, ¿sí? El 100%, ¿ok? Son los 93 restaurantes. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué porcentaje será 14 restaurantes? Si esto es el 100%, vamos a poner por ciento. Si esto es el 100%, ¿qué porcentaje será 14? Entonces, igual, y atención con esto, se hace de la siguiente manera, ¿sí? Es el subtotal por 100% dividido el total general, ¿sí? Presten atención. Entonces, el subtotal dividido, perdón, multiplicado por el porcentaje y dividido por el total general. Eso me da como resultado, ¿sí? El 15%. ¿Estamos? ¿Ok? Muy bien. Presten atención ahora con esto. Si yo arrastro la fórmula, ¿sí? Cuidado porque se van a empezar a arrastrar algunos valores que no quiero. Miren, fíjense, Q3, quiero que se arrastre, sí, porque quiero que acá sea Q4, acá Q5, acá Q6, así quiero que se arrastre. R16, el porcentaje, ¿quiero que se arrastre? No, yo quiero que siempre sea el 100%, entonces lo dejo fijo. Con F4 lo fijo. Y Q16, que es el total general, ¿yo quiero que cambie? No, quiero que siempre sea el total general, no quiero que cambie nunca, entonces lo fijo, ¿ok? Recuerden, F4 es el botón que permite fijar. Y luego arrastro. Ahora sí puedo arrastrar tranquilo. Y me da los porcentajes de cada provincia. ¿Bien? Bueno, esto se llama regla de tres simple o regla de proporción. Esto, así lo han visto en matemáticas. Y ahora lo están viendo en informática. Igualmente yo todavía un video, así cualquier cosa, si alguien quiere volver a ver ese video, lo puede volver a ver, está en el canal de YouTube. Bien, seguimos. Dice ahora, obtener en R19 la máxima fecha. La máxima fecha. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado? La función max, ¿sí? Entonces, aquí vamos a obtener la máxima fecha. Igual, max, abro paréntesis, y como son las fechas, voy y elijo las fechas, ¿ok? La máxima fecha. ¿Bien? Elijo las fechas y aquí me va a dar la máxima fecha. ¿Bien? Muy bien. Listo, entonces, fíjense, doble clic, max, y entre paréntesis el rango de la flecha. De la fecha. Fíjense que la máxima fecha es entonces el 23 de marzo del 2018. ¿Ok? Eso para la función max. Y por último, atención con esto, que hay cosas que son muy sencillas. Fíjense, dice, calcular el total de comensales, o sea, una suma, muy sencillo. Calcular el promedio de los comensales, o sea, la función promedio, muy sencillo. Calcular el máximo de los comensales, o sea, lo que acabo de explicar, la función max, ¿sí? Y por último dice, calcular la cantidad de provincias con comensales menor a 100.000, ¿sí? O sea que tengo que contar, pero con un criterio, con una condición. También lo habíamos visto, pero lo repaso ahora por las dudas. Fíjense, espérense que no sé dónde está. Acá está. Es la otra hoja, la hoja estadística. Fíjense entonces, tengo que calcular la cantidad de comensales, ¿sí? Pero que son menor a 100.000. Entonces, yo voy a contar, igual, contar. Pero tengo que contar con un criterio. Entonces, es contar punto sí, con un criterio, con una condición. Y ahora le voy a decir, mira, de los comensales, ¿sí? De los comensales registrados, acá está la columna comensales, de todos estos, yo quiero que me cuentes, punto y coma, solamente los que son mayor a 100.000.
¿ok? Entonces, mayor, vamos a colocar en comillas, mayor eh, a 100.000, ¿sí? Mayor a 100.000. Cierro las comillas, recuerde que la condición va entre comillas. Cierro la comilla, cierro el paréntesis y presiono Enter, ¿sí? Entonces, mayor a 100.000 y me dice que hay ninguno. Ajá, no hay ninguno, qué raro. Y se ve que no, por lo que veo, ningún Creo libro. que el cosito de mayor es al revés, me parece. No, no, ese es mayor. Menor es al revés. Ah, ok. Si, no, si fuera al revés, el 100.000 sería el mayor, digamos. Y tiene este valor, digamos, que está acá, tiene que ser mayor a 100. Pero de hecho, miren, si ustedes ven, no hay ningún número mayor a 100.000, ¿eh? Fíjense, 12.000, 9.000, 15.000, pero 100.000 no hay ningún valor, así que no se van por ahí. Bueno, entonces, esta es para obtener, capaz que no sé 100.000 sea el menos valor. Bueno, este es entonces para obtener el mayor, perdón, para contar solo lo que son mayores a, ¿ok? Bien. Acuérdense, por otro lado, que tranquilo que yo siempre corrijo funciones, nunca corrijo el resultado, ¿ok? Bueno, hasta acá entonces llegamos con este trabajo práctico. No sé si a alguno le quedó alguna duda o quiere que repasemos algo.